Hola a todos, yo soy Valeria Lorduguín y esto es Tengo Diabetes. En México, la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que ya es momento de ocuparnos de este tema, de saber más, de informarnos bien. Y para eso estamos aquí. Acompáñenos. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué tipos de diabetes existen? ¿A qué edad me puede dar diabetes? ¿Qué es la insulina? Todos los alimentos tienen azúcar. ¿Quién o quiénes atienden la diabetes? Si mi mamá tiene diabetes, ¿yo voy a tener? Y hoy tenemos el gusto de estar acompañados por la doctora Angélica Martínez, endocrinóloga pediatra, y por la doctora Lucía Hernández, nutrióloga clínica. Bienvenidas. Gracias. Hola Valeria, mucho gusto estar aquí. No, gracias a ustedes. Y a ver, la primera pregunta y más importante, ¿qué es la diabetes? Bueno, eso es muy importante de poderla entender. La diabetes es una enfermedad crónica en el que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre, por una falta completa o parcial de la insulina o porque la insulina no se produzca de forma adecuada, es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Entonces, es lo que podemos entender. Si te lo pongo un poquito más claro, te voy a explicar lo normal para que podamos entender qué es la diabetes. Entonces, lo normal es que cuando nosotros comemos, se elevan los niveles de azúcar en la sangre. Ese azúcar es la que nos va a dar energía y la responsable es la insulina. Digamos que la insulina es como la llave que abre las puertas a los tejidos para meter ese azúcar al cuerpo y darnos energía. Entonces, si nosotros no tenemos insulina o no funciona bien, los niveles de azúcar se elevan en la sangre y eso se conoce como diabetes. Exacto. Y es importante aclarar que no solamente cuando comemos cosas azucaradas, sino también, por ejemplo, arroz u otros. Efectivamente, todo el alimento tiene azúcar, ¿no? Entonces, ese azúcar se va a convertir en el momento en el que utilicemos esa energía de forma inmediata y lo demás se va a guardar en grasa, pero lo mismo es la fruta, la verdura, los cereales, todo el grupo de alimentos y no solamente esta comida azucarada o la comida chatarra. Exacto. Y hay tipos de diabetes, ¿verdad? Sí, existen varios tipos de diabetes. Las dos principales, o más bien a los que me voy a enfocar primero, son las dos más frecuentes. La diabetes tipo 1, que es la que se conocía como diabetes juvenil o insulinodependiente, es la que se daba en niños, ¿no? Y esta es una elevación del azúcar porque nos falta insulina. En la mayoría de ellas es porque el páncreas de alguna manera se agotó, esas células se murieron y dejan de producir insulina. El páncreas es el responsable de generar la insulina, que es esta llave que tú decías para transformar en energía. Nosotros tenemos aquí en el abdomen un órgano que se llama páncreas. Ese páncreas es el que libera la insulina y de una forma sencilla de entender es que es la llave que abre la puerta a los tejidos para meter ese azúcar y que pueda funcionar. Este tipo de diabetes es mucho más frecuente en niños, ¿no? Y generalmente hay dos picos de presentación muy importantes, que es entre los 5 y los 7, otro en la adolescencia, pero se puede presentar a cualquier edad. Y en ellos se requiere de insulina desde el diagnóstico. ¿Y esto es genético? ¿Se transmite de padres a hijos siempre? Bueno, en realidad hay cuestiones que son inmunológicas, doctora. En cuanto a la diabetes tipo 1 es mucho el factor genético, ¿no? Entonces, son estas cuestiones en el que hay células que se producen y que desarrollan para atacar al páncreas que se llaman anticuerpos. Pero en general, cuando alguien tiene diabetes tipo 1 en la familia es un caso aislado. Cuando existe que la mamá o el papá tiene diabetes tipo 1, tiene un 5 o 7% de riesgo de desarrollar diabetes ese niño. Pero si estamos hablando de otro tipo de diabetes, que es el tipo 2, la genética sí cambia completamente. El tipo 2, ¿a qué nos referimos cuando decimos diabetes tipo 2? Ok, ese es el otro tipo de diabetes que tenemos, que se conoce y que está muy frecuente. La diabetes tipo 2 es la que se conoce que antes era del adulto y la no insulinodependiente. No, ese término no es correcto y hoy ya te voy a explicar por qué. En cuanto a la diabetes tipo 2, sí se produce insulina, pero esa insulina no funciona de forma adecuada. Digamos que su acción está limitada. Hay como una barrera en la que la insulina no puede actuar, esa llave no puede abrir esa puerta y entonces pues la respuesta que tenemos es la elevación del azúcar.
Esta es la que se daba anteriormente en adultos y se decía era la diabetes del adulto, pero en realidad no, porque ahorita estamos viendo con este boom, esta pandemia de la obesidad a nivel de todos los grupos de edad, incluyendo los niños, la diabetes tipo 2 también se está dando mucho en niños y en edades muy tempranas. Podemos decir que la obesidad es un factor de riesgo, entonces. Así es, en la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2, que es la que predomina principalmente en México, la diabetes tipo 2 está dada principalmente por una carga hereditaria, por una carga genética muy importante. Habitualmente sabemos que cuando uno de los dos papás tiene diabetes, el 50% de los hijos inevitablemente va a tener diabetes. Así, y esto se reproduce de manera directa, es decir, si los dos papás tienen diabetes, todos los hijos inevitablemente van a tener diabetes. Como comentaba la doctora, hay diferencias importantes entre que si a mí me diagnostican diabetes a los 50 años, a los 30 o a los 18. ¿Por qué? Porque el proceso de las complicaciones se va a presentar de manera más temprana. Entonces, esto es muy grave porque, repito, ahorita como comenta la doctora, con la pandemia de obesidad que hay, se presenta la diabetes tipo 2 principalmente en jóvenes, en adolescentes, y las complicaciones evidentemente se presentan antes. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es la obesidad. Muchas veces en la consulta de nutrición propiamente llegan los pacientes pidiendo ayuda o apoyo en la cuestión solamente de control de peso. Nosotros, yo específicamente como nutrición clínica, lo que hago para cualquier tratamiento, para cualquier plan de alimentación es hacer un check-up de estudios de laboratorio. ¿Cuál es la sorpresa? Que la gente, los pacientes habitualmente llegan para un control de peso, pero no conocen que tienen ya un problema ya estrictamente de diabetes, ¿no? Entonces, ahí la prioridad en la consulta cambia. ¿Por qué? La prioridad va a ser controlar propiamente las complicaciones metabólicas, el azúcar, triglicéridos, colesterol y todo esto, y no el sobrepeso propiamente. Claro, hay que abordarlo de manera integral, ¿verdad? Así es. Por eso nutriólogas, endocrinólogas, bueno, y hay un número, también psicólogos, es decir, la diabetes es algo que afecta hasta a toda la familia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese es un punto, Valeria, importante, porque entender que una sola persona no puede tratar esto, ¿no? Esto es un manejo multidisciplinario y bueno, ya lo verán posteriormente, cuántos medicamentos, cuántas insulinas, qué es lo que debemos de hacer, estricto plan de alimentación, ejercicio, etcétera, pero lo tiene que tratar el médico de contacto, ya sea el médico general o el pediatra o el médico internista, lo tiene que tratar el endocrinólogo, ¿no? De niños o de adultos para ver esta área, nutrición para poderles dar un plan de alimentación y corregir ciertos hábitos, incluso el psicólogo, ¿no? Porque muchas veces esta parte de dar un diagnóstico, la palabra diabetes estremece, ¿no? Y luego de primera vez, si tú vas a consulta por una cosa y te dicen tienes diabetes, pueden entrar en una etapa de negación en el que tú puedes dar el mejor tratamiento, pero si ellos no lo aceptan y no lo conocen, el tratamiento es un fracaso. Y además quizás la gente no sabe siempre todos los trastornos que puede generar, las complicaciones gravísimas que puede llegar. Hay un índice de mortalidad muy grande en México a causa relacionado con la diabetes, ¿verdad? Mira, en realidad aquí hay como dos cosas muy importantes. Una, como comentamos, es un trabajo multidisciplinario, pero además muchas veces eso ya empieza como a trabajarse comúnmente. El problema es que tenemos al médico y tenemos a la nutrióloga, a la psicóloga, que jamás se comunican. Entonces sí, como que no hay que perder de vista que o solicitarlo o muchas veces uno empieza a identificar, ok, yo hablo con tu médico habla conmigo, o inclusive yo como paciente solicitarlo, ¿no? Oiga, póngase en contacto con mi médico y demás. Y la otra, el otro problema por el que se presentan principalmente las complicaciones es que no duele. Entonces nos podemos encontrar de repente pacientes que andan con 300, 350 de azúcar y andan caminando, andan trabajando, andan haciendo mil cosas y entonces no duele. Por eso es tan importante también hacer chequeos periódicos, de manera periódica y de tal manera que podamos identificar estas cosas porque no duele. Exacto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hablamos de la obesidad, ¿qué otro? Bueno, como te mencioné, la diabetes tipo 1 en realidad es algo genético y no hay nada que prevenir. En la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir.
hay cosas que nosotros no tenemos a nuestro alcance, por decir, nuestra población es más propensa. Nosotros como latinoamericanos tenemos mayor riesgo de diabetes y eso, bueno, nosotros no lo podemos controlar, pero si sabemos que estamos en esta población, pues obviamente es tratar de evitar otros factores de riesgo como pudiera ser la obesidad y obviamente pues estarnos checando, como comentas Lucía, y que esto pues obviamente detectarlo a tiempo, ¿no? Otro de los factores de riesgo pues es la falta de la actividad física, ¿no? El sedentarismo, bueno, ahorita ya utilizamos el carro para ir a la farmacia, para ir al súper, ya no, realmente no caminamos prácticamente nada. No, ni siquiera el carro, lo puedes pedir al súper por internet y ahí te quedas. Exactamente, ¿no? Los niños ya todo el tiempo su actividad es estar frente a la televisión, a un videojuego y su ejercicio simplemente es mover los dedos, ¿no? Por eso mismo, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Hay manera? Sí, completamente, ¿no? En esta parte ahorita Lucía a lo mejor nos mencionara la parte de nutrición, los cambios de hábitos de alimentación, pero en cuanto al ejercicio se recomienda una rutina, ¿no? De ejercicio 20-30 minutos al día, por lo menos 5 días en la semana. No hay un ejercicio más eficaz que el otro, no te voy a decir que el fútbol hace mucho más que la natación, no, cada ejercicio es diferente y cada persona decidirá cuál hacer en base a lo que le guste, pero sí es importante realizarlo. Por lo menos moverse, salir, darle una vuelta, no necesariamente ir y hacerse atleta de alto rendimiento, ¿no? Pero sí moverse, sí ejercitarse. Definitivamente. Fíjate que aquí hay algo muy importante. Normalmente los pacientes, uno cuando la pregunta es obligada en la entrevista, ¿no? Hace ejercicio, realiza algún tipo de actividad física y la gran mayoría de los pacientes de verdad es como una resistencia a decir no hago ejercicio, ¿no? Normalmente siempre dicen, no, sí, es que yo en la oficina camino un montón, es que yo en la escuela, es que yo esto y demás, saco al perro y demás. Entonces sí es como muy importante aclarar que eso no cuenta como ejercicio, porque de repente se dicen, es que yo voy y hago compras y demás y camino muchísimo tiempo, ¿no? Eso es algo importante, eso no es ejercicio, es actividad física diaria. Exacto. Y eso no cuenta como ejercicio. O sea, lo importante sí es tener un tiempo específico para una rutina específica en un lugar específico. Eso cuenta como ejercicio, porque somos muy dados a decir, no, pues es que yo camino, ¿no? Y subo las escaleras 3 veces en donde trabajo y demás. Hay gente que es como peor todavía. Sí, completamente no se mueve absolutamente. ¿Y qué otro tipo de diabetes? Sé que hay diabetes gestacional, ¿verdad? Hay otra que podemos considerar como el grupo 3, ¿no? Y esta es como otro, caracterizada por, ya sea, se puede dar por medicamentos o por enfermedades. Si nosotros administramos un medicamento que nos condiciona inflamación o daño del páncreas, puede ser que en algún momento nos dé diabetes. En estos casos, si el estímulo es un corto tiempo, una dosis no tan alta, a lo mejor pensando en los esteroides, la diabetes puede ser algo transitorio, entonces puede ser en cierto punto reversible. Pero si estamos hablando que es una enfermedad que involucra daño del páncreas, puede generar una diabetes para toda la vida. Y otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que es la del embarazo. Y esta se da a partir de las 20 semanas del embarazo. Una mujer que antes de las 20 semanas tiene diabetes, ella ya tenía diabetes y no se conocía diabética. Pero esta del embarazo es a partir de las 20 semanas y tiene hasta los 3 primeros meses de que nazca el bebé para que remita. Si esa diabetes no remite, ella va a quedar con diabetes de por vida igualmente. La diabetes se ha transformado en un problema grave en México. Y tenemos que estar atentos a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, porque cualquiera de nosotros está propenso a vivir con diabetes. Recuerda medir tus niveles de azúcar antes, durante y después de realizar ejercicio. Esto te ayudará a tener un mejor control de tu peso y de la quema de calorías.